En este segundo video vamos a hacer el delineado del diseño del corazón. Lo primero que tenemos que hacer es montar la tela sobre el bastidor. La parte interna va debajo de la tela y la parte externa va sobre la tela para que quede en medio de los dos aros. Lo vas ajustando la tela con firmeza y con un poco de fuerza, pero no tanta como para lastimar la tela. Vas ajustando la tela y vas apretando el tornillo al mismo tiempo hasta que quede lo suficientemente tensa para que suene como un tamborcito al momento de que le pegues con los dedos. Ahí quiere decir que ya quedó tu tela bien tensa y así se tiene que mantener. Para este bordado vamos a utilizar hilo perlé y una aguja de modista del número 4. Utilizo una hebra de 30 centímetros aproximadamente, de un solo hilo. Voy a empezar por la gotita del medio, pero puedes empezar por la que sea, como vas a ver en el video secundario. Lo primero que hago es meter la aguja en el centro, en la puntita de la gota, y luego avanzar 1 milímetro y meter la aguja de regreso. Luego voy a sacarla otro milímetro siguiendo el contorno que está dibujado y voy a regresarme metiendo la aguja donde terminó la puntada anterior. De ahí sigo metiéndola igual 1 milímetro de atrás para adelante y me regreso metiéndola donde terminó la puntada anterior. Sigo 1 milímetro, me regreso donde terminó la puntada anterior. Y así tienes que hacerle con todas las gotitas en todo el contorno. No voy a cortar ni voy a acelerar este proceso para que puedas ir viéndolo paso a paso y puedas sentirte acompañada cuando le estés bordando. A lo mejor tengas alguna duda conforme vayas avanzando y puedes verlo todo claramente. Si ya tienes un poco más de conocimiento en este tipo de puntada, puedes irlo acelerando, puedes brincarte un poco si quieres, pero yo lo quise poner así completo para que no te falte ni un cachito de proceso. Cuando terminas uno, puedes empezar por el que está más cerca. Igual sigues comenzando desde la esquinita, la puntita, digamos, y te vas hacia lo gordito. Es importante que las puntadas sean de 1 milímetro por el tamaño de este diseño. Si tu diseño va a ser más grande, a lo mejor sí puedes hacer puntadas más largas, porque el tamaño te lo va a permitir y las curvas no te van a pedir tan pequeñitas puntadas.
hacer el contorno de este diseño es importante para que todo te quede parejito en el segundo paso del bordado, y también genera un leve volumen que es como el de la talavera cuando queda ya seco pintado, cosa que no pasaría si lo dejamos así sin el delineado. Conforme vayas tomando práctica vas a llegar a la esquinita también en puntada de 1 milímetro, pero si acaso te da tal vez un poco más, no hay tanto problema. Donde es más importante que sí sea de 1 milímetro es en las curvas, en las partes donde nos vamos acercando a lo recto. Tal vez podemos ceder un poquito más en cuanto a la medida de la puntada. Pero sí es importante que tu puntada la regreses al mismo punto anterior, donde terminó la puntada anterior, para que todo te siga saliendo derechito y no te vayas chueco, porque si la base está chueca, el siguiente paso también va a estar chueco, va a ser complicado de solucionar. Entonces este paso es muy importante para que todo te quede muy derechito. Aquí te lo muestro un poco más de cerca por si todavía tienes dudas o por si no se alcanzaba a ver en los videos anteriores. Si lo tienes que hacer más lento, hazlo más lento. Esto es mucho de cuidado. Y entre menos prisas tengas, mejor va a quedar.
Cuando ya se te esté acabando la hebra, procura que quede un poco más de lo que se ve ahí si eres principiante, si no te va a ser más complicado. Tal vez unos 10 centímetros, dependiendo de tus habilidades, pero es aproximadamente el doble de la aguja. Y la forma en la que vamos a rematar es por la parte de atrás. A mí me gusta vivir al extremo, entonces lo dejo más chiquito, pero se te va a complicar. Entonces mejor deja un poco más de hilo. Y lo que yo hago es hacer una puntada como dándole vuelta a la misma puntada que queda por atrás. Meto el hilo 2 veces y corto. No me preocupa mucho porque que se vaya a deshacer. Mira, ahí está una puntada, 2 puntadas. No, te decía, no me preocupa tanto que se deshaga porque no es una prenda textil que se vaya a lavar y que jale las hebras. Y también porque todavía queda la parte de arriba que le da un poco más de soporte. Entonces volvemos a enhebrar la aguja con un nudito al final, un solo hilo. Procuramos empezar por la esquinita, pero si terminaste en una curva o a mitad de la figura, igual no pasa nada. Solamente tienes que empezar en el siguiente punto y regresarte. Si te llega a pasar que se hace un nudo, como en este caso, en la parte superior, lo que tienes que hacer es jalar el hilito, pero en el hoyito, digamos, la gasita que se hizo por fuera. La puedes jalar con la aguja y se va a deshacer. Si no se puede deshacer, sí, entonces sí hay que cortar el hilo. Y por eso no se recomienda usar largos de hilo de más de 40 centímetros, porque entre más largo es el hilo, más posibilidades hay de que eso suceda.
En la parte del corazón hay que tener más cuidado que en las otras, porque como son dos curvas juntitas y son muy cerradas, hay que tener más cuidado en que las puntadas sean muy juntitas, muy parejitas, para que esa curvita se forme y no nos quede como con ángulos rectos.
Si llegas a sentir que este diseño está muy complicado porque los dibujos están muy pequeños, puedes hacer tu propio diseño con dibujos más grandes o trasladar este mismo diseño a un patrón más grande, a lo mejor para práctica, sin que sea un collar. Y si lo quieres volver collar, puedes seguirlo haciendo en el tamaño más pequeño. Pero sí, siempre va a ser más fácil hacerlo un poco más grande o que las figuras sean más grandes si no tienes tanta práctica en bordado. Aquí se nos atoró el hilo y jalamos con la misma aguja y vuelves a meterlo. Este video está grabado en tiempo real. Es posible que debiera hacerlo un poco más lento en general, para que quede más prolijo y también para que se alcancen a ver mejor los detalles. Así que si tú tienes más paciencia y puedes ir más lento, seguro te va a quedar más bonito. Ya que estamos terminando, vamos a rematar de la misma forma como te enseñé cuando se te acaba el hilo, que es por la parte de atrás. Volteamos nuestro aro y vas a hacer pequeñas costuritas sobre el mismo bordado que queda en la parte de atrás como más gordito. Es lo que nos va a ayudar a sostener ese hilo. Puedes dar 2-3 puntadas ahí con mucho cuidado de no pasarte al doble. De aquí vamos a pasar a hacer las bolitas. Esas no las vamos a delinear. Para esas vamos a trazar como asteriscos. Vamos a atravesar la bolita de un lado a otro y luego en forma de X. Aquí ya hicimos un lado, luego el otro en X, luego salimos como si fuera un asterisco y pasamos encima de los otros dos y salimos del lado contrario y pasamos por encima de los otros. Eso nos va a ayudar a crear un volumen. Va a quedar como un círculo gordito. Luego sigues haciendo las puntadas que sean necesarias para cubrir todo el círculo. Igual pasando en diagonal encima de los otros puntos. De las otras puntadas más bien. El chiste es que te quede todo redondito. Y de ahí te brincas al circulito que tengas más cerca. No pasa nada si atrás te atravesaste, pero si quieres puedes rematarlo y seguirte al siguiente.
Igual seguimos, hacemos una X, una cruz, como quieras verlo, y luego hacemos otra cruz, y así seguimos hasta terminar este círculo y hasta terminar todos los circulitos del diseño. Perdona que la segunda toma de acercamiento la tengo que estar quitando y poniendo porque me salía yo del encuadre y sentía yo que no tenía mucho caso que apareciera si no se veía nada. Entonces aquí está un poquito más largo. Ya se nos fue porque ya se había salido, se vuelve a entrar y entonces eso es algo que tengo que solucionar. Ya estamos terminando, este es el último. Normalmente los 30 centímetros te deberían alcanzar para los 4 puntitos. Pero si no te alcanza, vuelves a ensartar otra aguja y empiezas donde te habías quedado. Si te quedó poco hilo, puedes rematarlo por la parte de atrás, igual sobre las mismas puntadas. Y si te quedó más hilo, puedes usar este mismo para la parte del siguiente paso, que es el relleno de las gotitas de la talavera. Nos vemos en el siguiente video.